Bienvenidos nuevamente a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En nuestro canal educativo, nos complace compartir conocimientos y experiencias en los campos de contabilidad, derecho y auditoría, brindando orientación y asesoramiento financiero y legal a estudiantes, profesionales y entusiastas. En el día de hoy, abordaremos un tema fundamental en el ámbito legal: los delitos contra la administración pública en el Código Penal de la República de Panamá. Vamos a explorar el título 7, capítulo 1, artículos 338 al 344 de manera detallada y comprensible. En el Código Penal de Panamá se contemplan diversos delitos contra la administración pública. Empezando con el peculado simple, que implica la apropiación indebida de caudales o efectos públicos, hasta el peculado culposo, relacionado con la negligencia o imprudencia en el manejo de estos recursos. Peculado simple, artículo 338 del Código Penal de Panamá. El peculado simple es un término fundamental dentro del ámbito legal que se refiere a un tipo específico de delito contra la administración pública. En este caso, se trata de la apropiación indebida de caudales o efectos públicos que han sido confiados al servidor público. Es decir, el servidor público, que por su posición tiene acceso y control sobre recursos públicos, utiliza o se apropia de estos de manera indebida, sin la correspondiente autorización y con un fin que no está relacionado con su deber oficial. El peculado simple puede definirse como la acción ilícita en la que un servidor público sustrae, malversa o consiente que otro se apropie de dinero, valores o bienes que le han sido confiados debido a su cargo público. Esta acción va en contra de la confianza que la sociedad deposita en los servidores públicos para manejar adecuadamente los recursos y velar por el bien común. Penalización. La penalización para el peculado simple es significativa, conllevando una pena de prisión que puede variar entre 4 y 10 años, dependiendo de la gravedad y circunstancias del caso. Esta penalización tiene el propósito de desincentivar y sancionar de manera firme este tipo de acciones ilegales que dañan la integridad y confianza en la administración pública. Agravante: el peculado simple se agrava cuando la cuantía de lo apropiado supera la suma de 100.000 balboas o si los recursos sustraídos estaban destinados a fines asistenciales o programas de apoyo social. En estos casos, la penalización se incrementa a una prisión que oscila entre 8 y 15 años. Esta agravante busca aumentar la sanción en situaciones donde la magnitud del delito o el uso indebido de los recursos afecta a áreas críticas como la asistencia social y el apoyo a la comunidad. Peculado de omisión. Artículo 340 del Código Penal de Panamá hace referencia a la falta de acción o negligencia de un servidor público en relación con la administración, percepción o custodia de caudales o efectos públicos que le han sido confiados. Este delito se caracteriza por la omisión consciente y evitable por parte del servidor público en el cumplimiento de sus responsabilidades sobre los recursos públicos, lo que lleva a la pérdida, extravío o mal uso de dichos recursos. Penalización. La penalización para el peculado de omisión es significativa, conlleva una pena de prisión que va desde 3 a 6 años. Además, si otra persona se aprovecha de esta omisión para sustraer, utilizar o apropiarse de los caudales o efectos públicos, esta persona también será sancionada con prisión de 4 a 6 años. Este tipo de delito tiene el propósito de sancionar a los servidores públicos que, por descuido o falta de diligencia, permiten que los recursos públicos bajo su responsabilidad se utilicen indebidamente o se extravíen, afectando la confianza en la administración pública y el buen uso de los fondos destinados a la comunidad. Ejemplo: supongamos que un funcionario público es responsable de la custodia y administración de un fondo destinado a la construcción de una escuela en una comunidad necesitada. Este funcionario tiene el deber legal de asegurarse de que los fondos se utilicen exclusivamente para la construcción de la escuela y que se sigan los procedimientos adecuados. Sin embargo, debido a su negligencia o falta de supervisión, no realiza un seguimiento adecuado de los fondos. Como resultado, no se percató de que una parte de esos fondos fue desviada y utilizada para fines distintos a la construcción de la escuela.
Esta desviación no fue intencional por parte del funcionario, pero sí fue resultado de su falta de atención y cuidado en el manejo de los recursos públicos. En este escenario, estamos frente a un caso de peculado de omisión. Aunque el funcionario no tuvo la intención de apropiarse de los fondos de manera directa ni permitió activamente su malversación, su negligencia en la custodia y administración de los recursos públicos llevó a la utilización indebida de los mismos. Por lo tanto, este funcionario podría ser acusado y sancionado de acuerdo con el artículo 340 del Código Penal de Panamá por su omisión en el deber de cuidar y administrar adecuadamente los fondos públicos. Peculado doloso de apropiación, artículo 339 del Código Penal. El peculado doloso de apropiación se configura cuando un servidor público, con pleno conocimiento y voluntad, se apropia de caudales o efectos públicos de manera indebida, con la clara intención de obtener beneficio para sí mismo o para terceros. Es decir, se trata de una acción premeditada y consciente por parte del servidor público de utilizar recursos que le han sido confiados para su propio provecho o el de otros. Este tipo de peculado representa una grave violación a la ética y la legalidad en el ejercicio de funciones públicas, ya que implica el uso indebido y no autorizado de recursos destinados al bienestar común. Penalización. La penalización para el peculado doloso de apropiación establecida por el artículo 339 del Código Penal de Panamá es una pena de prisión que va desde 4 a 8 años. Esta sanción tiene el propósito de desincentivar y castigar la apropiación ilegítima de recursos públicos para beneficio personal o de terceros. Ejemplo, imaginemos a Juan, un funcionario público de alto rango en el Ministerio de Educación, encargado de gestionar fondos para programas de apoyo a escuelas locales, incluyendo la adquisición de uniformes deportivos para niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Un día, Juan ideó un plan para enriquecerse ilícitamente a expensas de estos fondos destinados a mejorar la calidad de vida de los estudiantes. Con pleno conocimiento y voluntad de obtener un beneficio económico personal, decidió colaborar con un proveedor de uniformes deportivos ficticio, llamado Deportes Excellence S.A., el cual él mismo había creado en complicidad con un amigo cercano, Pedro. Juan utilizó su influencia y posición para otorgar contratos falsificados a Deportes Excellence S.A. para la compra de uniformes deportivos que nunca fueron suministrados a las escuelas. Los fondos asignados para estos uniformes fueron desviados a cuentas personales de Juan y Pedro en el extranjero, disfrazando así el rastro del dinero. A pesar de que los uniformes deportivos nunca llegaron a las escuelas, Juan y Pedro continuaron presentando informes falsos para dar la apariencia de que se había realizado la adquisición. Mientras tanto, los estudiantes de las escuelas afectadas se vieron privados de los uniformes que necesitaban para sus actividades deportivas. Este caso es ficticio y Juan se toma como un ejemplo hipotético para ilustrar el delito de peculado doloso de apropiación en el contexto de la supuesta compra de uniformes deportivos que nunca llegaron a su destino. Agravante. El Código Penal de Panamá determina si el peculado doloso de apropiación se agrava en función de la cuantía de lo apropiado o si los recursos estaban destinados a fines asistenciales o programas de desarrollo o de apoyo social. En caso de que la cuantía supere 100.000 balboas o si los fondos estaban destinados a propósitos sociales, la penalización se incrementa y la pena de prisión va de 8 a 15 años. Esta agravante tiene como objetivo fortalecer la sanción cuando la magnitud del delito o el uso indebido de los recursos afecta a áreas críticas para la sociedad. Peculado de utilización. Artículo 342 del Código Penal de Panamá. El peculado de utilización, establecido en el artículo 342 del Código Penal de Panamá, se refiere al uso indebido de caudales o efectos públicos por parte de un servidor público para una función pública distinta de aquella a la cual estaban destinados. Es decir, el servidor público encargado de administrar estos fondos o bienes los utiliza de manera incorrecta, desviándolos de su propósito original y asignándolos a otro fin que no corresponde.
Este tipo de peculado representa una violación a la confianza pública y al buen uso de los recursos destinados al servicio o función encomendada. Penalización. La penalización para el peculado de utilización, según lo establece el artículo 342 del Código Penal de Panamá, es una pena de prisión que va desde 1 a 3 años. Esta sanción busca castigar el uso indebido de los caudales o efectos públicos para una función distinta a la asignada, reforzando la importancia de utilizar estos recursos de acuerdo con su fin específico y en beneficio de la comunidad. Ejemplo, supongamos que Ana es una funcionaria encargada de administrar fondos destinados a la compra de materiales educativos para escuelas en comunidades rurales. Sin embargo, Ana decide utilizar parte de estos fondos para comprar mobiliario de oficina para su hogar, lo cual no está relacionado con la función pública para la que estaban destinados los recursos. En este caso, Ana ha cometido peculado de utilización. Ha utilizado indebidamente los caudales públicos, desviándolos de su propósito original para beneficiarse personalmente y cubrir necesidades no relacionadas con la función pública asignada. El peculado de utilización es un delito que busca sancionar el mal uso de los recursos públicos por parte de los servidores públicos, garantizando así que estos sean utilizados adecuadamente en el cumplimiento de sus funciones y en beneficio de la sociedad. El Código Penal de la República de Panamá establece claramente las penalizaciones correspondientes para disuadir y sancionar este tipo de conductas ilícitas. Reducción de pena. La reducción de pena es un concepto legal que implica la disminución de la sanción o condena impuesta a un individuo que ha sido hallado culpable de un delito, en base a ciertas circunstancias atenuantes o acciones realizadas por el acusado después de la comisión del delito. Esta reducción tiene como objetivo reconocer y premiar ciertos comportamientos que muestren arrepentimiento, colaboración con la justicia, resarcimiento a la víctima o acciones destinadas a enmendar el daño causado. En el contexto específico del Código Penal de la República de Panamá, la reducción de pena está establecida en el artículo 344. Este artículo establece que la sanción impuesta por delitos como peculado doloso de apropiación, peculado doloso de extorsión y peculado culposo de utilización se reducirá si el responsable del delito reintegra los dineros y sus intereses, bienes o valores objeto de los delitos antes de dictarse la resolución de elevación de la causa a juicio. La reducción de la pena puede ser un incentivo para que el responsable del delito repare el daño causado y, en ciertos casos, puede reflejar un grado de arrepentimiento y colaboración con la justicia. Es importante tener en cuenta que esta reducción está sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos y condiciones establecidos por la legislación penal. Es fundamental que las personas involucradas en situaciones legales comprendan adecuadamente los términos y condiciones de la reducción de pena y busquen asesoramiento legal para entender cómo esta disposición puede aplicarse en su caso particular. En resumen, los artículos del Código Penal de Panamá relacionados con los delitos contra la administración pública tienen como objetivo fundamental preservar la integridad y transparencia en el ejercicio de funciones públicas, así como castigar cualquier acto de corrupción que pueda perjudicar a la sociedad y al buen funcionamiento del Estado. Estas disposiciones legales son vitales para garantizar un adecuado servicio a la ciudadanía y fortalecer la confianza en las instituciones gubernamentales. En este video, hemos explorado los fundamentos legales de los delitos contra la administración pública en Panamá, centrándonos en los tipos de peculado en próximos videos. Continuaremos analizando otros delitos relevantes, tales como la corrupción a funcionarios públicos, enriquecimiento injustificado, cohecho y extorsión, tráfico de influencias, abuso de autoridad, delitos contra los servidores públicos, violación de sellos públicos y fraudes en actos de contratación pública. Si deseas profundizar en temas legales y contables, te invitamos a suscribirte y seguir acompañándonos en nuestro canal Cacho y Asociados. Te agradecemos tu apoyo y participación. No olvides dejar tus comentarios, compartir el video y activar las notificaciones. Juntos, podemos seguir creciendo y llegar a más personas para brindar información valiosa sobre asesoramiento financiero y legal. Hasta la próxima.